me va a tocar introducir mi tema entonces. Mi tema es sobre el tema de la política industrial para el desarrollo. Cuando nosotros hablamos de política industrial, lo que estamos hablando son de intervenciones muy puntuales para estimular actividades económicas específicas dentro de los países. Y nosotros no necesariamente estamos hablando de industrias como tal, o sea, de manufactura. Podemos estar hablando de temas de agricultura, podemos estar hablando de turismo, podemos estar hablando que una política industrial puede estar haciendo referencia a servicios más que directamente a cualquier otra cosa. Y es que esa política industrial es precisamente la que debe conducir las inversiones, no solamente inversiones públicas, sino también inversiones de esos inversionistas, tanto privados nacionales como privados internacionales. Esa inversión extranjera directa debe estar conducida por una política industrial, porque lo que se busca es alentar y promover una industria a través de una serie de elementos de política para que pueda ser efectiva en cuanto al interés nacional, que puede ser variado, puede ser desde generar empleos en masa hasta precisamente llevar a otro nivel la capacidad industrial de un país. Y es que precisamente en ausencia de esta intervención, los países no logran desarrollarse. ¿Por qué no logran desarrollarse? Porque un país que se somete abiertamente a la competencia, se la come la competencia. Esa es una realidad. Esto es así, país compadre, que no apoya directamente a sus industrias yo estoy solo de manera entre estos focalizada. Buitres. Estoy solo entre estos. Eso es así, bueno, compadre. una realidad, Estoy solo entre estos realidad. capitalistas de Estado. Bueno, no está Carlos para defenderme, Dios mío. Bueno, es una realidad porque estamos hablando de planificar el desarrollo y parte de esa planificación en materia industrial viene desde una política industrial focalizada en aquellos sectores estratégicos. O sea, los mismos países deben decidir hacia dónde focalizar sus inversiones. De lo contrario, los países van a tener unos shocks por inversiones de cosas que ellos no necesitan para alcanzar su desarrollo. Van a tener simplemente extracciones de su riqueza. Entonces, ahí la importancia precisamente del tema de la política industrial. Le doy espacio a ustedes para hacer unos comentarios. Esa lectura así tan agresiva, ¿no? Porque yo creo que la competencia tiene la virtud de encontrar algunos espacios, a encontrar la necesidad con la oferta, ¿no? Creo que esa es la virtud de la competencia, que no debe ser desdeñada en lo absoluto, pero es un asunto que se cae de la mata, que sin las ayudas del Estado, las industrias, las distintas industrias nacionales no pueden lograr competir a los niveles globales. Es que no se ha visto ejemplo en la historia. O sea, en la historia siempre vemos que quienes se apoderan de ciertas plazas de mercado lo hacen gracias a un desarrollo que se construye con asociación del Estado, con asociación de sus Totalmente. estados. Eso es lo que hemos visto. Bueno, después de que tú tienes el control, eso sí, después que tú tienes el control, tú quieres una competencia y ser una intervención del Estado. Pero después que tú tienes el control, el Estado da concesiones para el desarrollo de industrias específicas, crea incentivos, usa todos los elementos de política industrial para precisamente alcanzar el desarrollo. De lo contrario, tú lo que vas a tener es un sector que de por sí es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque no ha sido capaz todavía en su etapa industrial temprana de tener el conocimiento suficiente como para innovar a tal punto de que pueda competir con los productos extranjeros. Efectivamente. Y cuando tú tienes temas de logística e infraestructura, como lo tenemos cuando hablamos de política industrial, que son barreras de entrada para ciertos negocios y a ciertos niveles de desarrollo, realmente tú lo que tienes es una competencia desleal desde países cuyas economías se encargan de financiar directamente, cuyos estados financian las industrias y por ende los países estamos compitiendo con productos que son altamente eficientes porque tienen alta inversión pública para inversión en desarrollo y también investigación. O sea, es una realidad. Y pongo el mercado específico del tema de la agricultura. En cada una de las dice Julio que no es una realidad. Miren, en cada una de las negociaciones internacionales, de las rondas, fruto de la Organización Mundial del Comercio y el GATT, que era su antecesor,
un punto en donde donde todas esas rondas se han caído es precisamente cuando hablamos del tema de la agroindustria. ¿Por qué? Porque cada país se encarga de no llegar a un acuerdo, porque cada país quiere proteger su industria nacional de producción de alimentos por un asunto de seguridad alimentaria. Y es precisamente ahí donde tú te das cuenta que el ánimo global de competencia tiene un alcance que se limita a cuando tú estás poniendo en riesgo el interés nacional. ¿Y cuál es el interés nacional marcado de los países? En algunos casos, precisamente, en la mayoría de casos, el tema de seguridad alimentaria, pero en otros casos va, como el caso de China y Estados Unidos, que vimos una guerra comercial previo a esta crisis del coronavirus. Señores, ahí hay temas de interés, de desarrollo tecnológico, no solamente el tema de 5G, sino que China se estaba metiendo en espacios comerciales industriales que eran prácticamente exclusivos de los Estados Unidos. Y adivinen qué, como China tiene ciertas competencias que no los tiene Estados Unidos, por ejemplo, salarios baratos en comparación, obviamente, a Estados Unidos y bastante inversión en educación, nosotros vemos que Estados Unidos no se encontraba justo precisamente que China se introdujera a estos renglones tecnológicos e industriales, en lo que Estados Unidos tenía una ventaja comparativa. ¿Pero por qué tenía una ventaja comparativa? Porque precisamente estaban financiando con recursos públicos la investigación y el desarrollo de ciertos productos y de ciertas industrias. Señores, la mayoría de las guerras tienen un trasfondo económico. ¿Por qué tienen un trasfondo económico? Porque las industrias multinacionales son expresiones del Estado, son interés nacional y los países deben encargarse de preservar estos asuntos. En la actualidad, espacios como el World Trade Organization, que tiene su nivel de solución de controversias, es la que se encarga precisamente de estos temas, que ahora mismo está desfasado totalmente. Le tengo una, Julio. Pero en años anteriores, en décadas anteriores, nosotros veíamos conflictos e intervenciones de potencias mundiales a países pequeños, precisamente por temas comerciales y temas empresariales. ¿Por qué? Porque al final las industrias y la política industrial es una operativización de la política exterior de los países. Eso es cierto, pero sí, tengo mi micrófono prendido, porque es que me estaba mordiendo la lengua algunas veces. Yo voy a hacer un voto de humildad, porque vas a reconocer que estás equivocado, dale. Voy a reconocer que no es que estoy equivocado, no es que voy a reconocer que estoy equivocado, pero para que no me hagan un gangbang estos estatistas, les voy a dar la razón en algo, y es que yo no tengo evidencia alguna de que para los estados desarrollar una industria, o bueno, para los países desarrollar una industria no se hizo uso del gobierno, porque Estados Unidos hizo uso dinámico y activo del gobierno de distintas formas. Por ejemplo, Estados Unidos lo hace en un marco de tarifas, tariffs, de aranceles, en el siglo XIX, y lo hace como inversionista público de investigación en el siglo XX. Importante ese elemento. Y de Research and Development, y toma roles dinámicos, indirectos, en las industrias, y entonces da la ilusión de que existe un libre mercado, una mano invisible, da esa ilusión. Señores, pero la misma política migratoria de Estados Unidos, en donde tú por ser emprendedor puedes tener acceso a tener privilegios de un ciudadano norteamericano, no solamente eso, sino un incentivo precisamente es para un incentivo estatal, claro, la política migratoria y la política de traer talentos internacionales. Bueno, es un rol del Estado en la economía. Totalmente. Bueno, si hubiera un libre tránsito, y dicen los liberales, y si hay un libre tránsito de personas, esa gente van a venir a la mayor economía. Pero también la gente pobre también va a venir, y no va a haber ese flujo controlado de los talentos. Pero lo que quería decir es, para que vean el voto de humildad, es que yo me baso en evidencia. Y si no existe evidencia de parte mía de que en realidad la mano invisible sea más capaz de desarrollar las industrias en los países, yo no puedo decir lo contrario. Ustedes tienen más evidencia que cualquier liberal que venga a venir aquí, y es verdad que el Estado
en los países que han sido exitosos en términos industriales ha tenido un rol dinámico. Lo admito, han ganado. Gracias. Bueno, no. Es que, espérate, una cosa no quita la otra, porque yo soy de los que piensa, y eso en ciencias del comportamiento, economía del comportamiento, behavioral economics, nosotros tenemos lo que se conoce como nudges o empujoncitos que el Estado le da para que el comportamiento de grupos poblacionales en específico se conduzca y se planifique a los objetivos estatales de interés nacional. Entonces, yo pienso que sí, los mercados tienen esas herramientas para de manera natural corregir imperfecciones de mercado, pero hay imperfecciones de Estado, imperfecciones de gobierno que necesitan un empujoncito. Hay comportamientos de los seres humanos que necesitan incentivos para precisamente llevar las cosas a otro nivel. Los países necesitan esos empujoncitos, necesitan esos esquemas que faciliten la innovación, que faciliten un comportamiento en la población en general, que impulsen a alcanzar otros niveles de desarrollo. No, eso necesitan los países. Ponlo como tú quieras, ponlo como subsidio, ponlo como incentivo, ponle el nombre que tú quieras, pero los países necesitan eso. Los mercados tienen esa capacidad, pero los países necesitan, o los gobiernos, los estados, meter mano para alcanzar otro nivel de desarrollo. Usted que es socialista, meta mano. No, yo voy más para allá. Las principales innovaciones tecnológicas que hemos tenido han tenido ese empujoncito que menciona Ramón. Un ejemplo, la pantalla táctil necesito hacer un check de esa información, pero la pantalla táctil fue un invento la que usó iPhone, que eso fue un boom por allá del 2007, fue algo que se financió con Papá Estado. El internet, lo mismo, se le dio ese empujoncito. Los satélites, el primer satélite también fue algo que innovó y que se dio incentivo estatal. La NASA, que gracias a todos esos satélites, esa vaina que tenemos ahí, nos podemos comunicar, han sido con ese cariñito de Papá Estado. Ya ellos se han encargado de darle el mercadeo y también con happy ending y de todo, porque cuando quiebran lo ayudan también, ¿no? También. Con happy ending. Porque el capitalismo no se puede entender sin Estado. No se puede entender. Una fusión entre el capital financiero, capital industrial y el Estado. Es una simbiosis. Tanto de la forma más... ¿cómo decirlo? Llama los más liberales, los que le dan menos presión al mercado, hasta lo que le da más presión. Si no se puede entender capitalismo sin Estado. Creo que la discusión en el siglo XXI no es sobre capitalismo y socialismo, sino hasta dónde llega la intervención del Estado en la economía. No, porque todos estamos de acuerdo con la libertad de mercado, todos estamos de acuerdo con todos estos temas. Yo creo que esa discusión ya se cayó con el muro de Berlín. No, yo yendo más, dando el apoyo a lo que tú dices, de que el mercado necesita del Estado y se necesitan mutuamente. Tampoco es como que los dos puedan independientemente. Yo quiero escuchar a Carlos en esa dirección. Carlos, esa es la voz disidente en este asunto, Carlos. Déjame plantearte el tema para que escuches lo que estaban diciendo los muchachos. Cuando yo lo conocí, él era socialista, en mi defensa. Eso no es verdad. Su ídolo era el Che Guevara. No, eso no es verdad. Él soñaba con un tabaco en la boca. ¿Es verdad? Sí, y con masticar coca. A lo Evo Morales. Vargas Llosa vino de ahí, ¿no? Pero Carlos es un liberal empedernido ahora. De hecho, podemos decir que se identifica más con lo que los gringos llaman libertarians, en español libertarios, una rama todavía más a la derecha en términos de mercados que la rama liberal. Entonces, lo que están planteando los muchachos aquí, Carlos, es que las industrias en los países para desarrollarse de manera contundente, de manera grandiosa, de manera ingente, necesitan el Estado y lo han necesitado a través de la historia. Yo admití que eso es cierto porque yo no tengo evidencia de lo contrario, pero yo espero que tú me devuelvas la fe y aquí encuentres evidencia de que realmente los mercados pueden por sí solos articular
bueno, vamos a decir, coordinar industrias y hacerlas crecer de manera vertiginosa sin necesidad del Estado. Vamos allá, Carlos. Ellos pueden, pero necesitan el ecosistema que se lo garantice el Estado. Y no solamente jurídico, porque tú no hablaste solamente de un ecosistema jurídico. Dale. Lo primero que debemos estar claro de cuál es el marco que estamos discutiendo. Evidentemente aquí no estamos hablando desde un punto de vista de autogobierno o liberalismo anárquico. Estamos hablando de un liberalismo clásico o un menarquismo. Ese es el marco. Dentro de ese marco, evidentemente, estamos justificando la existencia del Estado para garantizar lo que es la propiedad privada. Entonces, ya por ahí podríamos argumentar que una necesidad que exista un Estado. Ahora, ¿qué pasa? La tesis de que todas estas tecnologías surgen de las Fuerzas Armadas realmente es una tesis de Mancuso, un economista que propuso que todos esos incentivos han creado o lo ha aprovechado el sector privado para luego transformarse en producto y bienes de servicio para todos. Es un poco cuestionable porque realmente cuando tú analizas las instituciones que crearon esa tecnología y las investigaciones que llevaron a esa tecnología, algunas incluso inician antes de la ayuda pública. Y saliéndonos de ahí, si fuera cierta esa tesis, entonces los estados que han intervenido o han buscado fomentar una industria en específico, dígase inversión en I+D y esa cosa, serían los que tuvieran la punta de lanza para estos desarrollos. Ahora, lo cierto y lo factual es que Silicon Valley no queda ni en Madrid, ni queda en Berlín, ni siquiera en Londres. Y podríamos argumentar que, bueno, quizás Corea del Sur es un ejemplo de un apoyo del Estado, pues, con el asunto de Samsung, Kia y entre otros. Pero buena parte de esas empresas asumen tecnología que fue desarrollada anteriormente en Silicon Valley. Entonces, Silicon Valley... Financiada por el Estado coreano. Pero no desarrollada, pero lo que dice Carlos es que no fueron desarrolladas en primera instancia por ellos. Apoyada por el Estado americano. ¿Qué es lo que pasa? Buena parte de los países que gastan más en ejército no son los que están justamente en el ranking de mayor innovación tecnológica. Incluso vemos el caso de países que justamente cuando se retiraron un montón de esquemas corporativistas, porque cuando tú dices que, bueno, el Estado necesita invertir o intervenir en los mercados para crear innovación, tú estás validando la tesis corporativista. No, es que eso ya no se discute, era lo que yo mencionaba. Eso ya no se discute. Mira, todo lo contrario, la discusión contemporánea. Escúchate lo interesante. Tú estás validando incluso la tesis de que para garantizar una mayor innovación, desde el Estado se tiene que redistribuir la renta a favor de los que tienen más recursos. Entonces, incluso desde la socialdemocracia está como peligroso ese argumento. No, es que eso no se discute. Si me lo permites, luego de la conferencia de financiamiento para el desarrollo de Addis Abeba en el año 2015, donde los países llegaron a la conclusión de cómo iban a financiar la famosa Agenda 2030, se llegó a una conclusión que la única forma era movilizando recursos internos y reduciendo precisamente la dependencia con lo exterior. ¿Pero qué implica precisamente tú hacer una reducción de la expectativa de fondos internacionales para los países en vía de desarrollo, esas famosas donaciones, esas famosas ayuda oficial al desarrollo? Eso implica que tú vas a crear alianzas estratégicas y vas a definir qué sectores a través de ciertos aceleradores tú tienes interés de desarrollar. Entonces, prácticamente la famosa Agenda 2030 lo que hace un llamado en su ODS número 17 en específico a crear alianzas estratégicas para movilizar recursos nacionales para financiar el desarrollo. De hecho, si el ODS 17 que hace ese llamado se cumple, yo creo que la Agenda 2030 sería un éxito. Bueno, ¿por qué? Porque ya la discusión contemporánea es no si es Estado o si es competencia del sector privado, sino juntos cómo se crea valor compartido para precisamente sacar provecho a esos déficits estructurales
que tienen los países para generar riqueza y generar capital social. Siempre términos finos y siempre una retórica interesante trae Ramón. Pero, Carlos me ha devuelto la fe. Anda el diablo. Anda el diablo. Carlos me ha devuelto un poco la fe porque yo soy un hombre que me manejo por la evidencia. Y Carlos, pero déjame sintetizar algo que tú dijiste aquí. Dos cosas importantes que dijo aquí. Primero, vamos a ver la correlación entre gasto militar e innovación tecnológica, que el gasto militar se utiliza como una proxy de que, bueno, es el Estado gastando en milicia que crea tecnologías. Gasto militar e innovación tecnológica. Y vamos a ver también I+D, o sea, Research and Development, investigación y desarrollo. Vamos a ver el gasto o la inversión de los países en eso, en investigación y desarrollo. Y vamos a ver si eso se correlaciona de verdad con más innovación tecnológica de parte del sector privado. Vamos a ver si es eso o vamos a ver si es la libertad económica de los mercados. Vamos a ver cuáles son las variables que realmente tienen ese manejo. Dice Carlos aquí. O sea, y dice Carlos, no existe esa correlación. Pero solamente en un contexto de guerra, de las frías o de las calientes, uno pudiera hacer esa comparación entre gastos militar y desarrollo tecnológico. Yo no creo. Eso no es cierto. Porque Estados Unidos en paz gasta muchísimo en milicia. Bueno, Estados Unidos que es un hegemón, pero y bueno, Rusia también. Y bueno, y Rusia ya. ¿Y qué más? Y China gasta muchísimo dinero. Y la India también gasta muchísimo dinero en milicia. Los primeros 5 se lo puedo decir, me lo sé de memoria, lo que gastan más. ¿Cuáles son esos? Estados Unidos, le sigue China, luego de China le sigue lo que es la India y Rusia, y ya en un quinto lugar queda Alemania. Alemania. O sea, entonces se correlaciona realmente con innovación tecnológica. Mira los chinos son, ¿qué son los chinos en estos términos? O sea, en términos porque buena parte de la tecnología unos copiones, no innovan. Incluso es una denuncia que hace Estados Unidos. Es por parte de robo de patentes de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, buena parte del gasto militar ha ido justamente a mejorar el asunto del posicionamiento para tener una mayor precisión en los misiles, y también con el asunto de los láser, y con el último proyecto que más gasto generó, el proyecto del F-35. Ahora, las tecnologías que salen del F-35, muchas no son ni siquiera mercadeables. Entonces, por eso la correlación realmente es espuria entre y podríamos tomar el caso de los países asiáticos, pero buena parte de esos países asiáticos, ellos se asocian a empresas privadas de Estados Unidos y de Europa que ya previamente estaban generando unos desarrollos. Entonces, veamos realmente los intentos de los diferentes países del mundo desarrollado o del mundo en desarrollo, digamos, un término que no me gusta utilizar, que han tratado de copiar estos proyectos de generar el Silicon Valley en Colombia, en el Silicon Valley. Ustedes lo van a escuchar mucho porque es mercadeable. Pero realmente, ¿qué es Silicon Valley? Silicon Valley es un lugar que se ha coordinado lo que es el know-how, o sea, personas que sepan de la tecnología, personas que tienen el capital y personas que están dispuestos a arriesgar de una forma distributiva su capital, y que de una de esas inversiones que resulte, entonces se genera un desarrollo, una línea de inventiva diferente. Entonces, de ahí que surge el Silicon Valley. La configuración de todo eso es lo que genera el Silicon Valley. Y en Estados Unidos ocurre algo interesante, y es que las inversiones del sector privado en las universidades son deducibles de impuestos. Y es una cosa que a mí me parece extraño, que nunca se trata. Siempre se trata del I+D, pero no se trata de las deducciones de las inversiones que hacen las empresas en las universidades, para luego tener su retorno en nueva tecnología. Bueno, yo para jugar como abogado del diablo y dar mi última opinión, yo realmente me voy a quedar en el centro aquí. Porque veo evidencia de ambas partes, pero sea pragmático. Pero para jugar... Para jugar como abogado del diablo aquí, Carlos, mencionaba Guzmán Baldera más temprano
que la política migratoria que tienen los países es precisamente una intervención del Estado en la economía. Y lo podemos ver en Silicon Valley, porque Silicon Valley atrae los talentos más importantes del mundo, y eso se debe a una política migratoria específica que tienen los Estados Unidos de atraer... Eso está lleno de hindú. Lleno de hindú. No lo forman ellos. Y estoy jugando como abogado del diablo aquí. Y otra política importante es el sector financiero. Estados Unidos protege muchísimo su sector financiero. Totalmente. Lo sobreprotege. Esos tigres van a la cárcel difícilmente y son todos unos delincuentes. Los sobreprotege. Con saco. Delincuentes con saco. Lo sobreprotege el gobierno estadounidense. Entonces ahí vemos una intervención estatal directa de una preferencia. De hecho, que no hay una igualdad ante la ley. Estos tigres te pueden robar millones de dólares y lo que van a recibir un año, o simplemente el Departamento de Justicia se va a hacer el loco. Entonces, hay una intervención estatal. El Estado está diciendo, estos tigres son buenos para la economía, entonces nosotros le vamos a dar ciertos empujoncitos. Igual que la droga. Espérate, yo estoy jugando como abogado del diablo aquí, ya que tú mencionaste Silicon Valley, pero realmente yo me quedo en el centro, porque todavía no han traído la evidencia de que hay una correlación directa entre la inversión del Estado en ciertos sectores de la economía y el crecimiento de ese sector de la economía. Señores, por Dios, pero hay un elemento importante que aquí podríamos... Sí, pero déjame acotar. ¿Qué mejor evidencia tú necesitas? ¿Cuáles son las industrias más grandes de Estados Unidos? Vamos a dejar que Carlos responda. ¿Cuáles son? Dale, Carlos. Sí, bueno, ya esa fue mi última Julio opinión. menciona la inmigración, me parece interesante. Yo no, eso lo dijo Marlon, yo no. Bueno, el principal reclamo de los empresarios de Silicon Valley es que el Estado le regula demasiado, ellos pedir más gente. O sea, en un sistema, o sea, el asunto de la regulación de la inmigración es algo meramente estatal. Si no hay ninguna barrera de entrada, simplemente es una negociación entre privados. Y las empresas de Estados Unidos, su gran reclamo es que no le permiten suficiente visa. Entonces, es que ahí Trump no quiere. Es un problema de Trump, de proteccionismo. Bueno, Carlos, el Estado está retrocediendo el desarrollo tecnológico. Totalmente, todo lo contrario. El Estado debiera estar más involucrado. Pero hay un elemento aquí interesante. Pues vamos a abrir. Entonces, si abrimos las fronteras y dejamos cruzar a los mexicanos, ¿es mejor para la economía, Carlos? Sí, totalmente. Sí. Diga que sí. ¿Por qué? Porque esos servicios... de la inmigración cuando era libre. Y algo muy interesante, porque había muchos trabajos que eran de poca monta, que la gente lo que hacía es que cruzaba, trabajaba y regresaba. O sea, había un fenómeno de puerta giratoria. Y es cuando se pone la regla de inmigración que la gente dice, bueno, yo entonces me voy a quedar. Puerta giratoria. ¿Y ahora qué van a decir estos estatistas? Bueno, últimas palabras, Marlon, para ir ya acabando un poco. Yo quería decir que la investigación... podríamos hacer una separación entre una investigación, aquí inventándome un término, una investigación amplia y una investigación concreta. Definiendo investigación concreta como cuando tú dedicas un conjunto de recursos para resolver problemas específicos que luego tú puedes eso llevar al mercado, ¿no? Vender medicina o vender una tecnología específica. Yo creo que la investigación concreta no se puede imaginar sin una investigación amplia, es decir, un conjunto de innovaciones, un conjunto de conocimientos que no necesariamente tienen una practicabilidad específica, un conjunto de saberes que luego, al pulirse y a través de muchos años de investigación, se frizó. Okay. Que después de muchos años de investigación, se pudiera entonces generar una aplicación práctica a esto. Entonces, definí el asunto de la investigación amplia y el tema de la investigación concreta. La investigación amplia nunca es rentable, pero se debe hacer para luego poder hablar de una investigación y de una innovación específica. ¿Y quién diablos va a financiar? ¿Cuándo el sector privado? ¿Cuál es el incentivo que tiene el sector privado para poder poner los recursos para el trabajo de la investigación amplia? Entonces, yo creo que ahí se puede ver claramente se necesita que el cómo Estado... la intervención del Estado es importante porque sin investigación y desarrollo tecnológico no pudiéramos estar hablando de un mercado tan avanzado, desarrollado y con tantos bienes y servicios como lo que tenemos hoy. Entonces, bueno, quiero hacer un último comentario. Última palabra, Ramón, para pasar al siguiente tema. No hay doble moral más grande y descarada que cuando nosotros hablamos de los derechos de propiedad.
El mismo que te está diciendo que necesitamos más libre mercado es el que te protege una patente. Ramón, es el te que te recuerdo impide. que definimos un marco que no es autogobierno ni anarcocapitalista. O sea que aquí se está asumiendo que se necesita el Estado para garantizar la propiedad privada. Se necesita el Estado para garantizar la propiedad privada y el desarrollo. Te mató Carlos ahí porque eso fue industrial para tu agarrar y alcanzar otros niveles de bienestar para tu población, porque no hay un descaro más grande que este derecho de propiedad, que al final es un derecho que tienen las naciones, porque esto es a nivel de naciones, esto es una lucha de naciones sobre diversos temas y desarrollo de ciertos productos para sacarle provecho económico. Señores, sin Estado, sin participación y alianza y empujoncitos de parte del Estado para el desarrollo industrial, nosotros no tenemos desarrollo de ningún tipo. Por eso la importancia de esta política industrial para alcanzar otros niveles de desarrollo. Cambio y fuera. ¡Ay! ¡Ay! Vino papetado.